periodista literaria también, que estará acompañando, y es una gala impresionante que tenemos aquí en Noche de Libros. Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo andan? Gracias a todas las personas que vinieron hoy, que van a presenciar esta charla. Y bueno, le damos otra vez la bienvenida a Eduardo, que viene a presentar su última novela, Lo mucho que te amé, una historia de amor. Contanos un poco lo distinto que tiene quizás esta novela, es que él, como varón, se pone en la piel de una mujer, de Ofelia. Quería preguntarte por esa experiencia, salir de esa zona de confort y meterte en una jovencita de 20 y pico de años. Bueno, como contestaban los jugadores de los años 70, ante todo buenas noches, y gracias por invitarme. La verdad que estuvimos recorriendo la noche de libros y es hermoso. O sea, ustedes estarán acostumbrados porque son de acá, pero yo soy de Castelar, no soy de tan lejos, no tenía la menor idea que tenían esta movida. Y lo felicito, le agradezco mucho a Patricio la invitación. Mira, vos hablabas de una zona de confort antes, Marie, y a mí me pasa como que de libro a libro me gusta medio hacer algo bastante diferente del libro justo anterior. Y el anterior es La noche de la usina, que es el que le dio origen a La Odisea de los Giles, ¿la ubican la peli? Que es una historia más, una aventura, el trasfondo sociopolítico de la Argentina, un grupo de hombres básicamente, así como accionando mucho. Era como una novela muy exterior en el sentido de lo que sucedía en la realidad. Y después de eso yo tenía ganas de hacer algo mucho más íntimo. Una novela donde las cosas pasaran dentro de una persona, sobre todo. Ni siquiera dentro de varias, sino sobre todo dentro de una. Y quería que fuera una historia de amor, pero claro, es una historia de amor difícil, culposa, bastante traumática, y en todo momento hay como una posibilidad de sanción moral, de condena de quienes miren, y me daba la sensación de que era el personaje de la historia, era mucho más ella que él. Ofelia, que es la protagonista, más que los hombres de la historia. La historia, como vos decías, está ambientada en la década de 1950 y la década de 1960, y las chicas se llevaban la peor parte de esas eventuales miradas condenatorias, controladoras, etc. Entonces, las tensiones que ella vivía probablemente fueran mucho peores que la de los varones, que en general nos las hemos tendido a llevar más de arriba en un montón de situaciones. Entonces, por eso Ofelia era como, para mí, la protagonista. No la empecé escribiendo en primera persona, la empecé escribiendo en tercera persona. Ofelia esto, Ofelia aquello, Ofelia lo de más allá. Pero cuando escribís cualquier libro, y esa les diría que es una de las cosas más lindas de escribir, de entrada no los conocés mucho a los personajes. Tenés la historia, a lo mejor lo que va a pasar, mucho más claro que a quién le va a pasar. Sí, sabés, le va a pasar a Ofelia, pero no la conocés, te pasa como con la gente, que no la conocés de entrada, la vas conociendo a medida que la tratás. Pero claro, pasa un mes, pasan 2 meses, pasan 5, pasan 8 meses, estás escribiendo y llega un momento que es la parte más placentera de escribir, que vos te levantás a la mañana y tenés la historia en la cabeza. Y te sentás y lo único que tenés que hacer es ponerte en acto de escribir y no te distrae nada y podés cortar sin problema, te va a hacer otra, no sé,
La tengo que ir a buscar a mi hija a la parada del colectivo, ningún problema, voy, vuelvo, ¿dónde dejé? Punto tal, listo, sigo. Y en esa parte vos te sentís realmente tu personaje. Y esa metamorfosis es, les diría, lo más divertido de escribir, lo más liberador de escribir, porque te convertís en otras personas y ves el mundo desde otros lados que no son tu mundo. Y esos otros lados puede ser un tipo que vive en otro lugar o tiene otra vida distinta, o una chica. Mientras escribís sos esa persona, y yo la pasé bárbaro siendo Ofelia. Entonces en algún momento me animé, la novela tiene como 70 y pico de capítulos, son cortitos, no sé, no digo para que no se me asusten, compren la novela, los acheri agradecidos, bueno. Pero en el capítulo 40 y pico más o menos me le animé a la primera persona y se lo pasé a mi editora, que es la persona en la editorial con la que vos realmente vas discutiendo la cocina del libro, ¿viste? Como que te animás a mostrarle algo medio por hecho más o menos. Digo, ¿te parece estos capítulos, no sé, 46, 47, 48 escritos en primera persona? ¿Te crees que es Ofelia la que habla? Dijo, sí. Y bueno, entonces seguí hasta el final en primera persona, y cuando llegué al final, tuve que volver al principio para pasarlo todo lo que estaba en tercera persona a primera. No saben el laburo que es, ¿eh? Más laburo que escribir la novela, que es. Mencionabas los años 50 y 60. ¿Por qué elegiste ese marco histórico para que se desarrolle la novela? Más allá que es una historia de mujer, nos dijiste que las chicas no nos las llevábamos tan de arriba en ese momento, pero ¿por qué ese marco histórico? ¿Por qué el último peronismo? ¿Por qué la revolución? Mira, yo creo que por varios motivos, y a medida que pasa el tiempo vas encontrando más motivos. ¿Qué es lo que te pasa con los libros? Cuando uno escribe los libros, no sabes bien. Hay decisiones que tomás que no sabes bien por qué las tomás. Algunas cosas sí, y otras no. Por un lado quería irme a una época diferente de la nuestra, no porque nuestra época no tenga sus conflictos morales, su escala de valores y sus conflictos. Creo que todas las épocas tienen las dos cosas, tienen sus valores y las tensiones que nos generan esos valores. Pero claro, hace 60 o 70 años algunas cuestiones eran como más férreas, más fuertes. Es una historia muy familiar, se da toda en el seno de una familia. Son 4 hermanas, sus padres, una tía y sus 4 esposos, digamos. O sea, creo que no hay más personajes que eso. Le pregunto a Mari a ver si ella se acuerda, porque yo sé menos que yo el libro, pero son esos los personajes. Hablan un par de empleados del banco y del ministerio. Sí, pero que están allá en la lejanía nomás. Entonces el peso de las familias, si hoy en día las familias naturalmente son importantes, en esa época lo que pensara tu familia, lo que dijera tu familia, lo que ordenara tu familia era más fuerte también. Entonces ese es un motivo, pero yo creo que el más fuerte es que Ofelia es de la generación de mi mamá. O sea, mi mamá se ofendería mucho si sabe que estoy diciendo, permitiéndoles calcular la edad de mi mamá. Esto no sale de acá, por favor. Pero es más o menos de esa generación. Y yo me crié, digamos, mi casa era como el lugar de reunión de las mujeres con las que me crié. Mi mamá, mi tía, mi abuela, mis primas y mi hermana. Por eso la novela está dedicada a mi mamá, mi hermana, mi tía, mi abuela y mi prima. Porque yo me di cuenta que me sirvieron muchísimo sus voces, pero no sus voces a nivel de forma de hablar, sino las voces de sentir, de ver el mundo de un determinado modo. A todos nos marca la gente con la que te criaste en eso también. Y encima, como mi papá murió cuando yo era chico, mi casa se convirtió como el núcleo de reunión de ellas.
Yo en ese momento lo padecía bastante, en el sentido de que tenía 10 años, la típica de la época, había un solo televisor en la casa, yo quería ver la tele y estaban todas tomando el té ahí. Y a mí eso me irritaba un montón porque sentía que mi casa estaba siempre invadida por todas ellas. Viéndolo a la larga siento que me recontra enriqueció ese run run de ellas, repito, no hablando, sino sintiendo, viendo el mundo de determinada manera, con una complejidad y con unos matices que yo no tenía. Bueno, los modos de hablar de ellas, las maneras de tratarse, tienen mucho que ver con mi mamá, mi tía Pirucha y mi abuelita Nelly. No sé si mi mamá tiene una historia así. Eso. No que yo sepa. Bueno, eso, porque es un gran secreto. Yo se la di a leer a mi mamá en borrador la novela y la miré medio como a ver si Nilda acusaba recibo de algo. ¿No? ¿Te gustó la novela? Sí. Ella siempre tiene, la protagonista tiene la convicción de que ama y está enamorada de dos personas. Los dos tienen esa convicción. Sí. Porque hay un amor que es egoísta, que quiere a alguien para alguien solo, para uno solo, y otro amor que no, porque vos amas a mucha gente. El dilema que ella se plantea, las preguntas desde el sentimiento, básicamente, ¿se puede amar a dos personas? No tengo idea. No había poliamor en ese... A mí lo que me interesa, lo que me interesaba indagar en el fondo era la cuestión de la libertad y de los límites de tu libertad, no de tu libertad social, política, de expresión, que eso, bueno, por supuesto que lo recontravaloro, pero sino de estas contradicciones que podemos tener los seres humanos, de deseas cosas, pero hay cosas a las que no tenés derecho. Bueno, ella dice que ella en su secreto se siente libre. Pero en su secreto, porque ella sabe, si llega a decir, explota todo. Y además, una contradicción que me parece... Bueno, no importa que adelantemos un poco. Ofelia está muy enamorada de su novio, Juan Carlos, con el que se va a casar. Está comprometida con Juan Carlos y en el primer capítulo de la novela, no le cuento nada, presentan en la familia, un domingo a la tarde, a la hora del té, al novio de la más chica. Ella la tercera, Delfín en la cuarta, presentan al novio que se llama Manuel. Ah, macanudo, Manuel, todo muy lindo. ¿Qué te pasa si tiempo después te das cuenta que estás enamorada tanto de Juan Carlos como de Manuel? Pero ahí está la dificultad, porque la idea es hacerlo difícil en el sentido, no es que se desenamora de Juan Carlos y se enamora de Manuel. ¿Me comprenden? Ahí está. Nos dejás incómodos, nos haces incómodos. Es que es incómodo, pero para mí también pensarlo es incómodo. Porque además hay una cuestión que a mí no tengo respuesta, pero habitualmente deseamos ser amados en exclusividad. Y me pasó, hablando de esta novela con un montón de gente, a Ofelia la entienden mucho. Pero cuando yo les pregunto, pará, ¿y vos te gustaría ser Juan Carlos? O sea, el hecho que te vengan a decir, no, mira, yo te amo a vos, pero también amo a fulano. No nos gusta eso. Esas contradicciones eran las que tenía ganas de rastrear en una chica de los años 50, de que tiene 23 cuando empieza la novela, hasta que tiene 36 o 37 cuando termina la novela, en el año 66. Está llena de preguntas la novela. Yo no tengo ni idea de la respuesta, aclaro, pero es lindo preguntarse. Volviendo al tema de la familia, que tiene un rol fundamental en lo que es la novela. Vos también trasladás el marco de la discusión política de los diferentes años adentro de la familia y las distintas posturas. Digamos, hay muchos antiperonistas, hay un peronista, Sí. y después las mismas personas van
cambiando o van viendo las cosas de una manera diferente con el correr de los años? ¿Por qué el tema político que es el eje de las charlas familiares? Mira, a lo mejor suponete, yo me crié en los años 70, yo soy de 67, me crié en los años 70, fui chico, y en mi casa se hablaba mucho de política. Y era interesante para mí como chico ver esas discusiones que en esa época giraban sobre todo todavía entre antiperonismo y peronismo. En el marco de esa familia de Palermo, de clase media acomodada, me parecía bastante lógico que la mayoría en ese momento estuvieran en contra de Perón. Lógico en el sentido de mayoritariamente, no estoy hablando de que me parezca bien o que me parezca mal, sino es más verosímil que estuvieran más parados de ese lado. Y uno de los cuñados es muy peronista. Y de ahí que la discusión esté como atrás, como ovillando los domingos familiares. Pero de todas maneras me parece que el nivel de discusión que tienen a mí me gusta más que el que hay ahora, porque hay un momento que se dejan de discutir. O sea, hay algún capítulo donde están se van a un recreo del Tigre y están discutiendo de política por algo que pasa ahí en el recreo del Tigre, hasta que en un momento uno dice, vamos a nadar al río, y se van a nadar al río, y no están con esta cosa que tiendo a ver en la actualidad de tanta gente que no está dispuesta a bañarse en el mismo río con el que está del otro lado. En ese punto a mí me gusta más. Y la novela también cuenta que ellos son muy fanáticos del cine, son muy cinéfilos, ahí ya te... Les gusta el cine, sí. ¿Está adrede elegidas las películas que van a ver o no? ¿Son está las que todo producido eso. ¿Qué tiene de referente tuyo todo eso? Y ojo, me fijé año por año qué películas se iban estrenando, como para no chingarla con eso. No sé, hay un western que a mí me gusta mucho, se llama La Hora Señalada, lo que sean más grandes lo van a ubicar, que era una de las películas que a mi papá le encantaban y mi mamá ama. Entonces, poco menos que me sentaron a ver a La Hora Señalada cuando era un purrete así. Entonces, me fijé cuándo estaba estrenada, daba y dije, homenaje a La Hora Señalada. Y después, viendo otras, me encuentro con que justo en un año que ellos están yendo mucho al cine en parejas, se estrena Cantando Bajo la Lluvia. Que yo, les digo la verdad, de Cantando Bajo la Lluvia tenía el numerito musical típico que uno ha visto 1000 veces. No la había visto entera la película. Es muy buena película. Aunque sea un musical, me hago cargo del aunque, porque a mí no me gustan mucho los musicales. Es una hermosa película de amor. ¿Vieron una que se llama El Artista? Estoy hablando de una película mucho más nueva que ganó el Oscar hace unos años, que es una película muda. Y el núcleo tiene que ver con el trauma que le genera a un actor el pasaje del cine mudo al cine sonoro. Cantando Bajo la Lluvia también. Yo no sabía que Cantando Bajo la Lluvia toca ese tema. Bueno, es un peliculón. Y bueno, se sirven de esa película. Uno de los personajes se sirve de esa película para hablar de amor durante la película. Es muy romántico ese capítulo. Sí, sí, porque le yo que ustedes la compro la novela. Por la película. Solo por ese capítulo. Sí, es una... Dos pibes, 23, 19 años. ¿Sabes lo que comen esa gente? Ahora nos vamos, ya que estamos en el cine, nos quedamos en el cine. Nos quedamos en el cine. Sí, hablemos de todo un poco, ¿no? Por eso. ¿Te ofrecieron ya hacer la película de esta novela? No. No. Ni una palabra. No te dije. Hace poquito que salió el mes pasado igual, no la pero... terminaron de leer. ¿Para vos da para cine? Sí. No sé, no, yo la verdad que cuando hago los libros no lo pienso. A eso quería ir. Ya van otras películas tuyas que fueron al cine. Sí. ¿Cómo te desprendes vos de esos personajes que creaste para el libro, para la novela? Tienen que hacer todo un pasaje hasta llegar a la pantalla
se rompe la imaginación nuestra, de tus Sí. lectores, vemos a los personajes, ¿cómo vos los soltás? ¿Cómo vos los trabajás? ¿Cómo haces ese proceso de soltarlos para que trabajan en el guión y demás y lleguen a la pantalla? ¿Cómo lo vivís? ¿Cómo es ese trabajo? Mira, en un punto tratá de no soltarlo. Y ahí es donde viene el problema. El problema en el sentido de cuando te ofrecen llevar un libro tuyo al cine, vos tenés como dos grandes alternativas. O vendés los derechos y te desentendés y otra persona hace la adaptación, o vendés los derechos pero pactás con el director que el guión lo hacemos juntos. Gran ventaja de eso, que vos podés en el proceso de escritura insistir en ciertas cosas que para vos sean muy importantes y capaz que te evitas mi gran pesadilla, que sería caer en el día del estreno, en la van premier, sentarme en el cine y agarrarme la cabeza y decir, uy Dios, lo que hicieron con mi libro, que le debe haber pasado alguna vez como lectores, de que le gustó un libro, capaz lo van a ver al cine y te querés matar. Que no es que sea distinto, te querés matar, que no es lo mismo. Porque a veces te pasa que, mira cómo agarró, y otras veces te querés matar. Bueno, yo no quiero que me pase eso. Por suerte, hasta ahora, tanto con Campanella en El secreto de sus ojos, como con Taratuto en Papeles en el viento, como con Sebastián Borenstein en La noche de la usina, en La odisea de los giles, no hubo problema en trabajar juntos. Ahora, yo le dije la parte buena. La parte mala es que vos te tenés, como escritor, tenés que acostumbrarte a un montón de cosas que vos como escritor no estás acostumbrado. Porque vos, el libro, lo haces con vos. Y si hay gente entre ustedes que escriba, saben a qué me refiero. Esto de no se te mete nadie, no opina nadie, estás vos con vos, y la gente que escribe es medio bicho así de metido para adentro, medio silencioso. El mundo del cine no es así, desde la escritura, el guión y todo lo demás tampoco. Entonces, ahí tenés que discutir, debatir, convencer, argumentar, negociar, renunciar, insistir en otro momento o bancarte que hay cosas que no son como vos querés y no son como vos querés. Y, o sea, hay una parte que nunca va a ser como vos querés, porque desde el momento que a los personajes le ponen cara de actores y de actrices ya cambia. Por más que sean maravillosos, sí, capaz que vos me escuchás y este tarado se está quejando de que la película se le hace Darín. Pero estoy diciendo, mi personaje no tiene la cara de Darín originalmente. Tiene cara de nadie, de cualquiera de nosotros. Después te vas acostumbrando y claro, encima actorazos, unas actrices de novela sacan unos personajes buenísimos, pero no es fácil. Digo, hay días que te juntás a hablar del guión o vas al rodaje de la película y volvés con un nivel de calentura que volás. ¿Por qué vos dijiste, no, hagamos así, 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 hicieron asá, asá y asá? Y te lo tenés que bancar. Bueno, pero la satisfacción fue grande en las 3 películas, eso sí. Mira, el momento. Eso quería que me cuentes. El momento de vos te estás en el cine. Yo en realidad, la primera, que fue la de Campanella, lo único que yo pensaba era, va a terminar la película y va a decir, basada en el libro. Pensaba yo. Así de racional era mi aproximación al asunto. Lo único que me importaba, yo estaba discutiendo con Campanella, pensó y decía, no importa porque esto va a terminar cuando yo esté sentado en el cine y diga, basada en la pregunta. Y es La odisea de los giles, 7 veces la fui a ver al cine. 7 fuimos, ahí mi mujer no me deja mentir. Basada. Bueno, y cuando nos anunciaron que había ganado la película, ¿El Oscar? Sí. Contame ese momento, porque estabas allá, pero no estabas en el lugar. Algo había... No, lo que pasa que el lugar donde se hace la ceremonia del Oscar es un teatro muy chiquito.
No, uno se podría imaginar, no, todos los gringos deben tener un teatro de 3.000 personas, no. Lo hacen en un lugar chico para que sea más televisivo. Entonces tienen muy pocas entradas para cada película candidata. Y estaban Campanella y los productores. De chiripa le consiguieron al final a Francella una entrada, porque Guillermo dijo, no, yo voy igual, no importa, pero le consiguieron a Guillermo una entrada, pero si alguna vez ven el momento de la premiación, ven que Francella viene corriendo más o menos de Loma de Zamora en el teatro, porque no está entre los premiados, está entre como los... Ahí las entradas de protocolo del gallinero le dieron, ahí en el fondo del teatro. Pero bueno, una cosa es para Guillermo, otra cosa es para mí. Yo estuve con otros 20 de la película en un teatro que estaba al lado del... Ahora se llama Dolby, el teatro este estaba ahí pegadito, con una pantalla gigante. Los nervios que tenía yo, porque eso empezó a las 5, hora de Los Ángeles, a las 5 de la tarde. Y en ese momento era una de los últimos premios, el quinto empezando de atrás. Y pasaba toda la ceremonia y era muy raro. O sea, yo ahora estoy más... Eso fue en 2010, ya pasaron casi 10 años, estoy como más acostumbrado a todo ese mundo. Pero yo en esa época había salido del país el mes anterior para ir a los premios Goya a España. Con mi mujer no habíamos salido nunca del país. Vuelvo de los Goya, me voy a lo de los Oscars. Y porque el Instituto de Cine me garpó el pasaje, porque si no... Y yo en la semana yo soy profesor de historia, en esa época daba un montón de horas de clase en la universidad y en la escuela secundaria. Claro, eso fue en principio de febrero. Mesa de examen, me fui para allá. Y es como se ve, vieron las limusinas, la alfombra, la fiesta. Así, ¿qué hago acá? Bueno, con toda esa presión, yo digo, acá me da un ataque. Tenía que pasar Almodóvar y Tarantino. La noche anterior me lo habían presentado Almodóvar. A mí. Y Almodóvar se me pone a ver la película. A mí. Bueno, o sea, para que se dé una idea. Y suben Almodóvar y Tarantino a decir los premios y yo me sentía, yo digo, ¿llegamos a perder? O sea, un razonamiento bien futbolero. Me encantó llegar a la final, todo lo que vos quieras, pero llegamos a perder, me muero. Me muero delante de toda esta gente que está mirando. Entonces dije, voy a hacer como si fuera una definición por penales. Que vos, si estás en la cancha, de última dispará de la tribuna, te vas atrás a mirar para el lado de la calle y si escuchás el grito de que te fue bien y si no escuchás nada que te fue mal. Entonces cuando suben Tarantino y Almodóvar, yo encaro para afuera. Y me dicen los demás, me dicen, pero Eduardo, van a decir ahora... Sí. Y caminé por un corredor del hotel, como 50 metros, y ahí escuché el alarido que pegaron todos. Están las imágenes, están todos abrazados y viene un pelado al final que pica y cae arriba. ¿Vieron como el defensor que llega al festejo del gol último? Que hace como el techito del abrazo porque ya no hay lugar y queda arriba. Una vergüenza. Una vergüenza. Y nos pusimos a cantar Cantito de Argentina. Fíjense qué nivel, lo que es algunas cosas como los deportes en general y el fútbol en particular como cosa de identidad. Estábamos gritando como locos, pero para no gritar gritos, nos pusimos a cantar Cantito de Cancha. Toda gente de cine, ¿vieron? Vamos ahora un poquito para el lado del fútbol. Vamos al fútbol. Ay, por ahí tenemos un ratito. ¿Tenemos tiempo? Tenemos un ratito. La radio y los cuentos de fútbol y tus comienzos. Sí. ¿Nos contás un poquito? ¿Cómo fue que te hiciste escritor? ¿Cómo fue que empezaste a escribir sobre fútbol? Y ahí, cuando se cruza la radio. Yo ya creo que utilicé un par de veces la expresión de chiripa. Bueno, de casualidad porque yo cuando tenía 25 años más o menos, o sea, ahora tengo 52 casi, empezamos con mi mujer a pensar en ser papás.
Y yo les conté antes que había perdido a mi papá de muy chiquito. Y tenía muchas ganas de ser papá, pero al mismo tiempo me movilizaba mucho eso, porque era como, wow. Y estaba angustiado. Y ahí descubrí que escribir me hacía bien. Yo siempre había leído como loco, pero no escribía de lo que me pasaba, escribía cuentos. Me levantaba a la noche, pum, escribía un cuento. Y después dormía. Y otra noche estaba con insomnio y escribí un cuento. Y algunos de esos cuentos hablaban de fútbol. Yo le dije antes, soy de Castelar de toda la vida. Me crié en un barrio muy parecido probablemente al de muchos de ustedes. Viví en la vereda, viví jugando al fútbol. Y mis experiencias de vida están por un lado, por otro en los libros. Hablábamos antes de esto de las mujeres de mi vida y esta novela. Bueno, entonces algunos de los cuentos que iba escribiendo eran de fútbol. Y justo Alejandro Apo estaba arrancando un programa en Radio Continental que se llama Todo con Afecto, los sábados a la tarde, donde buscaba vincular el fútbol con otras cosas. El fútbol con el cine, el fútbol con la música, el fútbol con la literatura. Y arrancaba leyendo un cuento. Arrancaba su programa los sábados a la tarde leyendo un cuento. Y yo realmente escribía para mí. Y lo leía a mi mujer porque lo leía, porque estaba ahí y lo leía, y yo decía, esto por favor que no salga de acá. Y no me hacía caso, y se lo pasaba a los amigos. Y yo decía, pará, porque no quiero. Yo la verdad no quería que trascendiera eso. Bueno, me dio 3/4 de bola y se empezó a pasar. Entonces ella y los amigos decían, no, tú estás bueno, tenés que hacer algo. Los que son de fútbol, ¿por qué no se lo llevas a Apo? A la radio. Yo pensaba, escúchame, lea Fontana Rosa, lea Soriano, lea Benedetti, me va a leer a mí. Y no, pero dale. Y yo casi, vieron cuando uno dice, ¿sabés qué? Te voy a demostrar que tengo razón. Entonces agarré 3 cuentos de fútbol, lo metí en un sobre de papel madera. Estamos hablando del año 96, no había internet, no había nada. Yo en esa época daba clases en Ciencias Económicas en Córdoba al 1500, muy arriba del 800, le dejo un día de semana al portero de la radio que agarra el sobre que decía Alejandro Apo Todo con Afecto, lo tira en un casillero ahí. Yo dije, acá murió. Y fue Apo y lo leyó. Leyó la carta al sábado siguiente o al otro. Yo le mandé los cuentos con una carta y cuando termino de dar clase en la facultad, prendo la radio y estaba leyendo la carta y decía que iba a leer un cuento. Entonces la llamo a mi mujer, un teléfono público, año 96. Y le digo, poné un cassette, grabalo. Cassette, año 96. Hay gente joven acá que no sabe de qué estamos hablando. O sea, sí, se deben imaginar los dinosaurios pasando por detrás y mi mujer con el cassette, ¿viste? Y yo con el garrote. Había un mundo sin internet, chicos, en serio, les juro. Porque yo quería lo mismo, quería guardarme el cassette que dijera, escuchar Alejandro Apo, el cuento de Oro Sacheri. Era la versión anterior. Y así empezó todo. Si no pasaba eso, no pasaba nada de lo que pasaba después, porque Apo leyó esos 3 cuentos y yo a medida que tenía más cuentos de fútbol se los llevaba a Apo a la radio. Lo que sí no me apuré. No fue que dije, bueno, a ver cuándo puedo publicar un libro. Me pasé como 3 años más, cuando tenía 2 o 3 cuentos de fútbol se los mandaba a Apo. De a poquito. Y cuando hubo como 15 cuentos de fútbol que Apo ya había leído, me fue súper fácil encontrar una editorial que lo quisiera publicar, porque yo era un desconocido, pero los cuentos no. Y si alguno ubica un libro que se llama Esperándolo a Tito y otros cuentos de fútbol, son todo lo que leyó Apo primero. O sea, es como un libro radial. Y el segundo libro, que son todos los cuentos que no son de fútbol, el libro se llama Te Conozco Mendizábal. Lo publiqué en el 2001. No era de fútbol. 2001, no se lo vendí ni al perro el libro ese. Pero entró Campanella un día a una librería, lo encontró y le gustó el título. Mirá vos. Y se lo compró y leyó esos cuentos y así fue como me conoció Campanella. De empezar a leerme él. Bueno, ahora ya estamos más o menos en horario, pero para
terminar por donde empezamos, por Lo mucho que te amé. ¿Por qué tenemos que leer Lo mucho que te amé? Bueno, porque hay una familia que alimentar, ya se lo mencionó. No sé si lo tienen que leer, pero Sí. Contanos, ¿qué es? es, digamos, es un intento de asomarse a la vida de una chica, a lo que siente, a lo que cree y a lo que desea cuando tiene 22 años, y a la lentísima evolución, al lentísimo cambio de lo que siente y lo que piensa y lo que acepta para ella misma durante los 14 años siguientes, con el fondo de la Argentina, del peronismo del 52 a 55, y después el golpe militar de la Revolución Libertadora, y después Frondizi, y después Guido, y después Ilia. Y un montón de preguntas, porque el libro lo único que tiene son preguntas. Digo, no es que solo tenga interrogaciones, pero a veces me preguntan, ¿pero vos qué pensás? Y yo no sé lo que pienso. En el fondo sigo haciendo lo mismo con los libros. Cualquiera de nosotros tiene su vida poblada de emociones, angustias, temores, deseos, porque vivir es eso. Los que escribimos, lo único que hacemos es zarandear eso, mezclarlo bien e inventar historias como un modo de sentirnos menos, ¿cómo decirles? Lo mismo que te pasa cuando lees o cuando escuchas música, cuando ves una película que te gusta, que hay un ratito que parece que la vida tuviera sentido. Bueno, cuando escribí pasa lo mismo. Muchas gracias. Gracias, ¿eh?